¿Qué es un discípulo? Sabemos que un discípulo es un seguidor, una persona comprometida con un maestro, con un grupo, con una sociedad. Y en el plano cristiano queremos hablar de este tema porque es tan importante entender qué posición tiene un discípulo. Si vemos en la Biblia registra claramente la palabra que se les llamó primero a estos 12 hombres que llamó Jesús discípulos, porque un discípulo es una persona que se prepara, una persona que se le enseña. Y Jesucristo escogió a estos 12 hombres apóstoles a quienes los llamó discípulos, los formó y los preparó. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es simplemente alguien que representa a un grupo, representa a alguien, se deja enseñar por alguien, pero en el plano cristiano, un discípulo es alguien que va a la iglesia y levanta la mano y canta. Queremos ir más allá, queremos profundizar sobre quién es un verdadero discípulo según la Biblia. La Biblia nos registra claramente qué tipo de vivencia tuvieron los discípulos de Jesús. Para tú y yo poder representarnos como discípulos y medir el nivel de compromiso que tenemos que ir a la palabra y ver la vida de los discípulos, cómo ellos vivieron cuando realmente se metieron con Jesús, cuando realmente comenzaron a obedecerle y a entender la posición que Jesús le había puesto. El discípulo de Cristo, el discípulo de Jesús, tiene que saber que hay una serie de características que tiene que poner en práctica para ser reconocido como discípulo según el Señor. Y una de las características es que un discípulo es obediente. Wow, un hombre y una mujer que realmente sigue las instrucciones de su maestro, de Jesús, es un discípulo. Y cuando comienza a poner en práctica todo lo que el Señor le dijo, entonces esta persona está dando a entender de que realmente está haciendo la voluntad del Padre. Una de las cosas que decía el mismo salmista David, que en el Salmo 91 hablaba de que la obediencia vale más que los sacrificios. ¿Cuán importante es obedecer? ¿Sabe que por la desobediencia el pueblo de Israel duró 40 años en el desierto, en donde solamente tenía que pasar en 3 días? Su desobediencia lo estancó y lo hizo estar en un círculo vicioso. Tenemos que entender que el Evangelio no es escuchar palabra bonita o la palabra que yo necesito, es realmente vivir el Evangelio como Dios me manda. Y una de las cosas fundamentales que tiene que tener un discípulo es obedecer. ¿Y qué es obedecer a qué? A los mandamientos de Dios, a lo que está escrito en su palabra, obedecer a vivir una vida conforme a su voluntad, obedecer a abandonar el pecado y todas aquellas cosas que me alejen de Dios, obedecer a orar, a ayunar, a leer la Biblia como Cristo manda, obedecer a hacerle bien a mi prójimo. Cuando yo cumplo esos dictámenes bíblicos, estoy entonces en el camino y me estoy dando a conocer como un verdadero discípulo. Otra característica que representa a un verdadero discípulo es permanecer en las enseñanzas que Jesucristo nos dejó. Wow, ¿sabe qué? Cuando nosotros permanecemos en Cristo, dice la palabra que nosotros comenzamos a vivir conforme a sus preceptos. Una de las cosas que me gusta hablar en cuanto a lo que es el mensaje cristocéntrico, es decir, cómo tengo que vivir el Evangelio, cómo tengo que hacer la voluntad de Dios. Vamos a ver qué hizo Jesús, vamos a ver cómo vivió Jesús, vamos a ver en esos años que Él duró en la tierra, que estuvo en la tierra, cómo fue su estilo de vida. Él nos dejó bien marcado lo que teníamos que hacer. Y cuando nosotros comenzamos a seguir las enseñanzas de Jesús, nosotros comenzamos a ser transformados por Él. ¿Qué Él dijo? Jesucristo hablaba y decía que nosotros tenemos que permanecer en Él. Si permanecemos en Él,
llevaremos mucho fruto. Él dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. Lo que realmente demuestra que amamos a Jesús y que estamos siguiendo sus enseñanzas es amándolo a Él. Hay que tener mucho cuidado en este tiempo. Hombre que me escucha, mujer que me escucha, hay muchas enseñanzas que nos están desenfocando de Jesús. No podemos escuchar una palabra que no es bíblica solamente porque la habla un hombre que es popular o que es reconocido como hombre de Dios. El hombre se equivoca, por eso que toda palabra tiene que ser basada en las escrituras. No importa quién la diga, si no es una palabra cristocéntrica, tenemos que desecharla. Por eso el apóstol Pablo decía que si aún un ángel viniera a hablarnos otro evangelio que no sea el que esté escrito en la Biblia, sea anatema. Y anatema quiere decir maldito. El Señor nos dice que tengamos mucho cuidado, porque en este tiempo habrá muchas personas trayendo enseñanza errónea que escucharán doctrina de demonios. Por eso el Señor está hablándole a una iglesia, como nosotros como iglesia, a permanecer en Él, a seguir sus enseñanzas. ¿Y cómo voy a seguir sus enseñanzas? Estudiándola, conociéndola, pidiéndole al Espíritu Santo que me enseñe qué quiere decirme el Señor. Porque la palabra no se comprende con sabiduría humana. La palabra no se discierne con un conocimiento humano o con una inteligencia. Puedes ser inteligente humanamente, pero si no tienes la revelación del Espíritu Santo, no tendrás ese discernimiento. Otra característica que dice que somos verdaderos discípulos es cuando renunciamos a todo por amor a Cristo. ¿Sabes qué? Es muy fácil nosotros venir y servir a Dios. Es muy fácil decir, Señor, yo levanto mi mano y te alabo. Nos pasaría como aquel joven rico. Aquel joven rico vino y guardó todos los mandamientos, pero había un mandamiento fundamental que él no estaba guardando. En el momento que Jesucristo le dijo, deja todo, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres, él entonces le dolió. ¿Sabe por qué? Porque aunque él estaba haciendo de todo, su Dios era la riqueza. La riqueza era el que tenía el control total de su vida. Él amaba a Dios sin que Dios le toque nada, sin que Dios no toque el área que le duele. ¿Sabes qué? Dios quiere hombres y mujeres que se atrevan a darlo todo por Él, que no les duela, gente que nos despojemos completamente para Dios. No podemos vivir un evangelio fácil, un evangelio cómodo, un evangelio en donde mis intereses no sean tocados. Si esos intereses no van acorde con lo que Dios quiere, déjame decirte que el hombre y la mujer, para poder realmente ser un hombre que Dios honra y que Dios realmente reconoce, necesita soltarlo todo, de que nada en este mundo tenga el lugar que le corresponde a Dios. Entonces, cuando estás en ese punto, vas a ser un hombre que renuncia a todo por Cristo, renuncias a posiciones, renuncias a amistades que te quiten la comunión con Dios, renuncia, amén, a tener tu familia en primer lugar en tu vida. ¿Por qué? ¿Cómo es esto? Dios quiere que nosotros amemos a nuestra familia, claro, pero tenemos que tener a Dios en primer lugar. Y si tenemos a Dios en primer lugar, entonces amaremos a nuestra familia con el amor de Dios. Pero si nosotros soltamos a Dios y tenemos a nuestra familia en primer lugar, tristemente no vamos a darle la bendición, la paz, la tranquilidad a nuestra familia, porque la tranquilidad viene de Dios. No puedes dar lo que no tienes. Por eso el Señor dice, Dios primero y luego todo lo demás. Otro principio, por eso dice en Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Por eso el Señor dice, tienes que negarte, tienes que renunciar a ti y tenemos que renunciar para poder entonces poder seguir los lineamientos de Cristo. El siguiente principio es dar hasta tu propia vida por Cristo. Oh, gloria a Dios. ¿Sabe qué? Nosotros como hijos de Dios tenemos que estar dispuestos a todo, aún dar nuestra propia vida por causa de Cristo. Si no estamos dispuestos a esto, realmente no somos discípulos. El discípulo es comprometido. El discípulo no solamente dice de palabra creo a Dios. El discípulo dice amo a Dios y estoy dispuesto a todo por Dios, porque realmente Jesús entró a su vida. Si eso no está en nuestros corazones, no somos discípulos. Recuerden, discípulo no es cantar dos coros. Discípulo es vivir una vida digna conforme a lo que Cristo dijo. Una vida en
entregada, sosegada y rendida a Él. Una vida de compromiso total y absoluto, de sacrificio, aleluya, hasta llegar al cielo. El último principio es una vida disponerse a trabajar en la obra de Dios. ¡Wow! Este es otro principio importantísimo. Nosotros recuerden que Jesucristo nos dio dones, nos dio llamado para que nosotros podamos ponerlo a disposición de la obra. Cristo dice que Él nos dio los dones. ¿Son para qué? Para que en la iglesia nosotros podamos ser de bendición. Los dones nuestros nos bendicen de unos a otros. Dios quiere una iglesia que opere en los dones, que opere en los ministerios, que nosotros prediquemos el evangelio, alcancemos a otro, digamos a otro el plan de salvación, alcancemos a otro a venir a los pies del Señor. Cuando estamos viviendo de esta manera, estamos dispuestos a ir donde Cristo nos mande. El evangelio es misión. Y si yo quiero ir a una misión que yo quiera, pero no a lo que Dios quiere, estoy fallando. Necesito hacer su voluntad perfecta, ir donde Él me mande y tener pasión por llevar su palabra a toda criatura. Estas son características de un verdadero discípulo. Cristo no nos llamó a vivir una vida fácil y cómoda, sino una vida sacrificial. ¿Por qué? Porque esta carne la tengo que someter a la voluntad de Dios. Esta carne le gusta la comodidad, y un verdadero discípulo es uno que tiene comunión con su maestro, que ora, que ayuna, que vive una vida íntegra para Él. Esta características nos ayudarán a medir la posición que tenemos en Dios. Y si en un momento determinado nosotros estamos haciendo lo contrario a lo que Dios quiere, esta es la hora hermosa para nosotros decirle al Señor: estoy dispuesto a dejar mi antigua vida. Y tu amigo, hoy el Señor te da la oportunidad para que también te conviertas en un discípulo de Cristo. Lo único que tienes que decirle es: Señor Jesús, reconozco que soy pecador o pecadora. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca. Si haces esta oración, hoy comienzas a vivir esa plenitud en Cristo. Y recuerda, Iglesia de Cristo, no nos podemos detener nunca como discípulos de Cristo, porque el cielo es nuestra única y última parada. Shalom, shalom. Con la pastora Raquel Mateo.